Argentina acaba de ganarle 1-0 a Italia en un partido con muchas aristas, en un duelo en donde Dylan Gorosito fue la gran figura del partido, donde terminó dándole el triunfo al seleccionado argentino, después de haber logrado de manera colectiva dos buenos primeros triunfos, dos buenas primeras victorias ante Cuba y Australia, y hoy terminó de definir lo que era un arranque ideal, porque termina la fase de grupos con puntaje ideal y termina siendo el rival que nadie se quiere cruzar en los octavos de final, pero que al fin y al cabo, mañana día domingo se va a definir el rival del grupo de Sudáfrica, Estados Unidos y Francia y Nueva Caledonia, pero Nueva Caledonia ya está prácticamente eliminada de esta Copa del Mundo. En unos octavos de final donde Argentina ya aspira a ser y se candidatea como uno de los grandes aspirantes al título, en un contexto en donde ya el seleccionado argentino entiende y sabe que tiene como prioridad el empezar a ponerse como una selección que realmente aspira a quedarse con esta Copa del Mundo. Ya es el seleccionado argentino el que más campeonatos sub-20 cosechó a lo largo de la historia de este torneo, teniendo su última consagración en 2007, y que empieza a rememorar a aquellas camadas que en un principio deslumbraban al público promedio, hoy lo rememora con este plantel de Diego Placente que representa la esencia del fútbol argentino. Insisto en algo, con un Dylan Gorosito surgido en Boca Predio que permite generar esa conexión, ¿no? La identificación de hoy Gorosito con Boca Predio, la identificación de Ian Subiabre cuando se enorgullecen los que promulgan al River Camp, los de Vélez que hoy tuvieron un gran aporte en esta edición de la Copa del Mundo Sub-20 con 7 de los 21 convocados surgidos o con pasos en Vélez Sarsfield, como Montoro, por ejemplo, hoy en Botafogo, como Tobías Andrada, que hoy es mediocampista y sigue en el Fortín, Prestiani, Máger Carrizo, podemos seguir, Alejo Zarco, el centro delantero, la lista es interminable. Pero esta selección de Diego Placente, que aspira a ser la campeona de este mundial, da la sensación de que va surtiendo obstáculos y que parecería todo un desafío poder detenerla. Parecería ser el jefe final del juego para un seleccionado argentino que al fin y al cabo parecería tener el juego bastante adiestrado. Bienvenidos a la reacción del canal de La Nota de Nico. Me explayé lo más que pude en esta introducción porque quiero ser claro con los temas que van a ver en esta reacción. Vamos a frenar, ya lo habrán visto acá en las imágenes, vamos a frenar específicamente en la imagen del 11 titular para hablar del partido puntualmente de cada uno de los jugadores sub-20, que es lo que estamos haciendo en los últimos videos, y ustedes del otro lado me lo retribuyen, así que les agradezco la confianza. Pueden dejar su me gusta, que es totalmente gratis, suscríbanse, que también es gratuito y me ayudan un montón, y quiero dejarles una consigna para los comentarios, y ahora me meto con el análisis y la reacción del partido. Quiero que me pongas en el chat primero, ¿quién es tu figura favorita de este seleccionado sub-20? ¿Cuál es tu debilidad de este equipo? La mía es Dylan Gorosito y Milton Delgado, justo los dos son de Boca, pero Dylan Gorosito y Milton Delgado para mí son dos infaltables, imprescindibles en esta selección, y quiero que me digas si para vos Argentina puede ser campeona del mundo. ¿Y cuál sería el mayor desafío? Son 3 las consignas, fácil, cortita y al pie. La figura, si Argentina puede ser campeón, ¿y cuál sería el país que mayor desafío le presentaría en este Mundial Sub-20 al seleccionado argentino? Me quiero detener más o menos en lo que fue el arranque del partido y luego vamos a ir con las grandes figuras de este encuentro para la selección argentina. Hay que tener en cuenta lo que fue también el desarrollo futbolístico para un equipo que había tenido un primer tiempo con turbulencias, que vale destacar el uso de las tarjetas de VAR, que a mí en particular me gusta, voy a frenar en la imagen después de la formación, pero me gusta cómo Diego Placente está utilizando las tarjetas de VAR, después de haberlas gastado en la primera fecha contra Cuba, donde para mí se apresuró en pedir los chequeos del VAR, las empezó a saber administrar, y si bien es una condición que rige por ahora en este mundial y es una prueba piloto, me gusta, es una adquisición que me gusta porque le da más ritmo al juego, no hay tanta pausa en los chequeos de VAR, se chequea lo que quiere el banco de suplentes, lo que quieren pedir, y tienen hasta 2 pedidos por banco. Si se equivocan, le van restando las cartas, si aciertan, les mantienen la cantidad de vidas ahorradas hasta el momento. Placente pidió la anulación de un gol de Italia, que había infracción sobre Julio Soler, la van a chequear al VAR, la terminan anulando, se queda con la tarjeta Placente y luego la pide para distintas maniobras, hasta inclusive también con una posible expulsión en el medio, en un partido en donde a poco Argentina lo iba dominando. Y me quiero centrar en las figuras.
Me quiero centrar en las figuras de este 11 titular porque hay muchos puntos altos corregidos en el segundo tiempo. En un primer tiempo en donde, insisto, Argentina no había arrancado bien. Pero vamos con el uno por uno. Quiero arrancar con el arquero, con Santino Barbi. Barbi venía de ser muy criticado, y los que están del otro lado y vieron la reacción del anterior partido lo saben. Barbi venía de ser muy criticado por el gol que concedió ante Australia, donde fue el gran responsable de aquel gol del equipo asiático. Sin embargo, a mí me parece que más allá del partido contra el equipo oceánico, uno tiene que entender y uno tiene que ser consciente que es el escenario para que se equivoquen los jugadores. Si no se equivocan ahora, en un Mundial Sub-20, en una categoría que todavía no representan a la mayor, es muy difícil que después tengan ese margen de error cuando jueguen en primera o incluso en la selección de Argentina de mayores. Porque ya es el contexto donde tienen que agarrar confianza y darse cuenta de sus limitaciones. Barbi sabe que no maneja buen perfil con la zurda, sabe que no tiene buen dominio de la pelota con los pies y hoy tuvo una situación idéntica al error del partido anterior ante Australia y sin embargo contestó bien. ¿Pero por qué contestó bien? Porque ya era consciente de las limitaciones que lo acompañaban. Ya era consciente de un arquero que había regalado un gol en el anterior partido y se pudo reivindicar de buena manera. Quiero seguir con Santi. Y me faltó destacar algo. Además de que Argentina gana este grupo con puntaje ideal, hoy cerró con el arco en 0 contra Italia, que a priori era el rival más difícil del grupo. Y cerró el partido con el arco en 0. También es mérito para sumárselo a Barbi, a Santino Barbi. En la línea defensiva, arranco por Santiago Fernández. Voy a ir primero de derecha a izquierda. Arranco por Santiago Fernández, que no me gustó de lateral derecho. Y me parece que la expulsión en el partido contra Cuba, el no haberlo visto durante gran parte del partido, porque la expulsión fue a los 10 minutos, el no haberlo tenido justamente por la sanción ante Australia, generó una enorme expectativa para este partido, sobre todo porque Placente le daba la confianza de ser titular luego de haber sido expulsado en el debut. Y sin embargo me da la sensación de que ese voto de confianza no fue en el escenario que a Santiago Fernández le sienta más cómodo, que es jugando de central. De central es un jugador, de lateral derecho es otro, y sobre todo se notó la ausencia de Dylan Gorosito, que después terminó siendo la figura que le dio el triunfo al seleccionado argentino. Pero se notó mucho la falta de Gorosito en la banda derecha, los duelos individuales, las proyecciones por esa banda, el tener un carril donde Italia lo utilizaba como peaje para poder atacar, daban cuentas de un partido que no estaba siendo bueno de Santiago Fernández, donde yo insisto, quizás fue de lo más flojo del partido, pero me da la sensación de que también era obvio que podía ser de lo más flojo, porque está en una posición incómoda. Y es muy raro que un jugador que está desempeñándose incómodamente en un lugar, en un rol, pueda hacer un buen partido. Entonces era lógico que iba a ser de los más flojos. Sin embargo, no tuvo errores, trató de disminuir lo menor posible sus falencias, trató de demostrar lo menor posible sus debilidades y me parece que es un partido aprobado, un partido de 6 puntos para Santiago Fernández, donde igual vale destacar algo. No fue de lo mejor del equipo, fue de lo más flojo, lo que no quita que haya sido un buen partido, porque hay buenos puntos altos en Argentina. Y acá es donde arranco. Y voy a hacer un 2-1. En las anteriores reacciones, yo venía mencionando el partido de Pierani y el partido de Tobías Ramírez por separado. Hoy los voy a analizar en conjunto porque me parece que ya se consolidaron como la dupla de zagueros centrales de esta selección argentina. Y bien consolidados. Porque Pierani terminó afianzándose como un defensor rocoso, difícil de pasar, con buen primer pase, con buena primera presencia en esa salida rápida que Argentina necesita para trasladar la pelota desde la línea defensiva hasta el mediocampo, teniendo esa profundidad con el pase de manera rasante que necesita un central, porque es fácil jugar al pelotazo cuando no tenés opciones, ahora es muy difícil ser preciso para no complicar a un compañero. Y normalmente de las 11 posiciones en el campo, los dos que menor técnica suelen tener son el arquero y los centrales, y sin embargo en este fútbol que va cambiando, donde los arqueros juegan con los pies, los centrales tienen mayor precisión, Pierani y Ramírez fueron parte de ese cambio, fueron parte por lo menos de esa premisa que trata de promulgar el fútbol argentino, que lo tienen visto en la mayor. Cuti Romero, Lisandro Martínez, no se le puede nunca negar, siendo la dupla ideal de la selección, por más de la lesión de Lisandro Martínez, no se le puede negar
el muy buen primer pase y la muy buena técnica que tienen, los dotes que los acompañan técnicamente hablando. Entonces ahí me parece que hay que ser justos con el contexto y entender que Ramírez y Pierani son dos figuras que ya en el 11 titular de Diego Placente están afianzados y que hoy son la dupla de zagueros centrales de este sub-20. Vamos a hablar del partido del capitán, de Julio Soler, que a grandes rasgos podría ser injusto y decir que Soler todavía no tuvo el desempeño que le vimos en Lanús y por momentos en el Bournemouth o que le vimos en los Juegos Olímpicos del año pasado, pero insisto que sería ser injusto, porque hoy el partido de Julio Soler, sabiendo las cualidades que lo distinguen, sabiendo también la importancia que tiene en este equipo, hoy el papel de Julio Soler es el de ser un referente. Es el hombre más grande del plantel, el de mayor edad, si bien son todos sub-20, es el hombre con mayor edad, es el referente que tiene este plantel, y hoy entiende la selección argentina que en Julio Soler encuentra un lateral de confianza, que el día de mañana, y ya lo voy a tocar el tema cuando hable de Dylan Gorosito, que el día de mañana no me parecería extraño que empiecen a pedir minutos en la selección mayor, porque hoy si hay algo que tiene falta de recambio en el seleccionado de Scaloni son las bandas, son los laterales. Y Julio Soler tranquilamente puede ganarse un lugar a partir de este sub-20 en la consideración frecuente de Scaloni para hacer recambio de Tagliafico y del Huevo Acuña. Paso a la mitad de la cancha, el partido de Andrada, voy a ser más cortito ahora, más que nada por una cuestión de minutos. El partido de Andrada me parece que fue muy correcto, logró nutrir sobre todo de fútbol a Milton Delgado, ya de por sí Delgado lo acompaña una técnica envidiable, pero Andrada tiene sus dotes. No tiene nada, en este caso, que envidiarle a Milton Delgado, porque tiene ese primer pase, le da soporte, le da equilibrio, es un pase más para poder llegar a las piezas de ataque, y hoy cuando Italia lo estaba metiendo contra un arco Argentina, algunas tomas de decisiones de Andrada, con y sin la pelota, le permitieron a Argentina salir de ese asedio, le permitieron poder dejar de estar totalmente invadido contra el arco de Santino Barbi y poder salir con algún que otro pase, algún pelotazo largo, alguna conexión muy puntual. Insisto, para mí no fue de las figuras del partido, pero fue uno de los grandes responsables de que Argentina tenga un buen partido, que al fin y al cabo es lo que colabora a un equipo que se fortalece colectivamente. Voy con una de mis debilidades, Milton Delgado. El partido de Milton Delgado es de muy alto vuelo. Sería realmente injusto y hasta raro decir que hoy Delgado es la figura de este equipo sub-20. Pero no me cabe duda que es la pieza que mejor viene jugando en cada uno de los partidos. Lógicamente, uno ve a Gorosito que influyó en los 3 partidos con goles y se lo permite agrandar, a Zarco, que es el goleador argentino que tiene este torneo, y podemos seguir con el repaso, pero el más constante de todos estos, por escándalo, fue Milton Delgado, que maneja el eje del equipo argentino, que sabe cómo poder nutrir a este seleccionado con buenos pases, que le permite abrirse fronteras a través de un pase largo, un pase corto, del juego asociado. Tiene una claridad, tiene un mapa del campo de juego en la cabeza para saber dónde están ubicados sus compañeros y sus rivales. Y eso es muy difícil de tener para un jugador sub-20. Son cualidades que se le enojan a mediocampistas con vasta trayectoria, con mucha experiencia, aquellos típicos mediocampistas que ya tienen varias temporadas en el lomo, y sin embargo Milton Delgado, con el poco rodaje que tiene en primera, ya tiene demasiada personalidad para ser el dueño de un equipo, para ser el tiempista de un equipo. Y hoy Milton Delgado es clave en esta selección sub-20. Para mí tendría que ser también un jugador con mayor rodaje en Boca. Siguiendo con el 11 titular, me queda Montoro. A mí con Montoro me pasa algo particular. Montoro es ese jugador que yo le exijo porque sé que le puedo exigir. Porque no le estoy pidiendo milagros. Le estoy pidiendo al 10 que sea la manija del equipo. Le estoy pidiendo al 10 que sea asistidor, que tenga gol, que tenga ese último pase punzante en el último tercio de la cancha. Le pido que gambetee, que fabrique faltas, que trate de tirar caños, que busque gambetear y se equivoque, que busque una pared y el pase le quede largo o le quede corto, pero que busque. Y a mí me da la sensación de que Montoro
más allá de que los contextos no le han pesado hasta ahora en su carrera, porque en su momento en Vélez terminó siendo una figura importante. De hecho, algunos capaz saben, algunos no. Montoro erró un penal en aquella final contra Estudiantes definida en Santiago del Estero, erró el penal decisivo luego de lo que fue la tanda de penales y antes de lo que fue la definición de Zucchi, que sacó campeón a Estudiantes. Erra Montoro, convierte Zucchi, campeón a Estudiantes. Y un par de meses después de haber jugado en reserva, Vélez sale campeón en la liga profesional y ante un éxodo de jugadores, la salida del técnico y todo el bolonqui y todo el lío que envolvía a Vélez, Montoro se pone la 10. Sin ningún tipo de conciencia del contexto en el que se estaba metiendo, pero con mucha personalidad, viste la 10. Convierte el gol contra Peñarol en la Copa Libertadores, se convierte en el goleador más joven en la historia de Vélez por el certamen, y luego se va eyectado al Botafogo, donde además debuta en el Mundial de Clubes. ¿A qué voy con todo este repaso? Montoro es un jugador que los contextos no lo amedrentan, no lo achican, no lo inhiben. Tiene una calidad técnica que es propio de un crack, que es de un distinto. Pero yo le pido un poco más. Al 10 de Argentina y a un jugador con todo ese detalle que te dice de Montoro, le pido más. Le pido que meta su primer gol en este Mundial. Le pido que meta una asistencia, por más de que colaboró en la gestación de algunas jugadas de los goles argentinos. Le pido más, pero le pido más porque sé que puede dar más. Le pido más porque ya le vi dar más. Y porque sé que le falta mucho para tocar su techo. No le pido más porque siento que esté deshonrando la 10. No, para nada. Está bien elegido como el 10 de la selección argentina y está bien él haciéndose cargo de ese dorsal. Ahora, le pido más porque sé que puede dar más. Porque sé que Montoro, cuando se destape en este Mundial, va a ser la figura de Argentina en el torneo. No me cabe duda. Pero pasa que siguen jugándose los partidos, siguen pasando los rivales y a Montoro le pido que se encienda, que se prenda. Capaz lo hace en la final y saca campeón a Argentina con un gol de él. Bienvenido sea. Pero que lo haga en este torneo. Que no termine el torneo dejando pasar el tren. Porque este torneo es el torneo de Montoro. Más allá de que aparezcan los Gorositos, los Zarco, los Milton Delgado, los Máger Carrizo, los Prestiani, los Subiabre. Este es el torneo para que explote en la historia de la selección argentina Montoro. Porque también va a ser una forma de ganarse un boleto y una consideración para el Mundial del año que viene, para algún amistoso. Va a ser una forma de gritar que está presente en el mundo del seleccionado argentino. Y necesita eso Argentina. Un 10 que pida a gritos jugar en la mayor, como ya lo hicieron más tanto Hugo Echeverri y toda la camada. Para no aburrirlos más, vamos a ir con los últimos, el tridente de ataque y los suplentes. Máger, Carrizo y Andino los voy a aglomerar, al igual que hice con la dupla de defensores. Mentira, voy a hacer lo mismo con todo el tridente, porque de los tres terminó solamente el partido Máger Carrizo. Zarco salió en lugar de Subiabre y Andino en lugar de Silvetti. Para mí Andino tuvo un partido de menos a más, donde en el primer tiempo no le salió una, y cuando le empezaban a salir las acciones de peligro, ahí empezaba a tener cada vez más impronta ofensiva. El tema es que, mientras mejor estaba, terminaban corriendo los minutos y el cambio se venía. Era obvio que la modificación se iba a trazar. Y el otro es el de Máger Carrizo, que hizo un buen primer tiempo, que hizo un buen segundo tiempo, pero no pudo romper el molde del partido. Alejo Zarco, por su parte, le faltó la conexión de Gorosito. Y cuando entró Gorosito era cuando ya no estaba Zarco, y se nota mucho el aporte del lateral derecho, el entendimiento que tienen Zarco y Gorosito para jugar juntos. En un centro, en un desmarque, en una diagonal, en una búsqueda del espacio. En un contexto en donde, tranquilamente, hoy se puede entender que el seleccionado argentino tiene ese salto de calidad para mostrarse como una de las figuras del partido. Y por eso le pido al propio Alejo Zarco, por eso le pido que siga mostrando con sus goles. Voy con los cambios, así ya cierro la última parte, y acá sí vamos a dejar las imágenes, así cierro lo que es la reacción del día de hoy. Voy a ir en orden de ingresos. Primero vamos a hablar de Subiabre y Gorosito, que entraron en la primera ventana de cambios. Subiabre me parece que es una figura que se está afianzando como el revulsivo de esta selección, por más de que a mí me gustarían más minutos de él. Me da la sensación de que está bien puesto en este lugar de revulsivo, está entrando bien, le da frescura al seleccionado argentino. Y hoy la verdad es que no está en un momento tan desequilibrante como para ganarse la titularidad, pero sí pide minutos y pide cada vez más. Y mientras vaya pidiendo más minutos, más recompensa
hay que darle a este Zubiabre que había hecho goles contra Cuba y contra Australia y que todavía no le pudo marcar a Italia. Y que hoy no le marcó Italia, más allá de que hizo goles en los primeros 2 partidos e, insisto, entró bien. El otro es Gorosito, que fue la figura para mí del partido. Si hoy tengo que armar un podio de este encuentro, Gorosito, Milton Delgado, y ahí cerquita, creo que podríamos ponerlo a Julio Soler. Tranquilamente. Yo creo que ahí lo podríamos meter a Julio Soler. Gorosito, Gorosito, Delgado y Julio Soler, las 3 figuras posiblemente de este partido. De Gorosito ya me deshice en elogios. El gol para mí tiene que ser titular en Boca, o por lo menos tiene que tener rodaje de pelear el puesto mano a mano con los titulares. Me parece que es un lateral que hoy no hay en la selección argentina. Es un recambio muy bueno para Gonzalo Montiel porque comparte características, pero no pierde peso ofensivo como lo que tiene Nahuel Molina. Es un jugador que a poco puede tener más minutos. Por otro lado, la última ventana de cambio fue Prestiani con Silvetti, los dos que ingresaron en lugar de Andino y de Montoro. Prestiani tiene una personalidad bárbara, me encanta cómo juega Prestiani, entra cada vez mejor en este Mundial Sub-20 y se está ganando un lugar en la consideración de Placente. Silvetti me parece que le falta demostrar más, también le faltan minutos, y es lógico. Entra para cumplir con el rol, no para cumplir con el ingreso. Entra para cumplir con el rol y lo hace bien. Y un jugador que juega bien y que entra con ganas, con entusiasmo y que no te desentona con su ingreso, me parece que es muy valorable. Porque es difícil, estando fresco en el banco de suplentes, tener que entrar al ritmo de un partido. Y cada vez que entró Silvetti, no desentonó. Por el contrario, Prestiani me parece que mejoró al equipo, lo cual es un dato más que positivo. Ganó Argentina, le ganó Italia, 1-0 en el cierre de la fase de grupos de este Mundial Sub-20 por puntaje ideal, 3 partidos, 3 victorias, 9 de 9 puntos. Se viene la definición de los octavos de final, te voy a estar esperando por supuesto en este canal, suscríbete que es totalmente gratuito, deja tu me gusta también, que es totalmente gratuito, y no te olvides de responder la consigna, las 3. ¿Quién es la figura de esta selección o cuál es tu jugador fetiche de esta selección sub-20? Si puede salir campeón el seleccionado argentino y además quién sería el gran rival para los de Diego Placente. Te voy a estar esperando en más videos con la selección, la liga y estrellas argentinas como grandes protagonistas. Chau, felicidades.